Les proponemos hablar sobre el mercado interno, lo que es la producción y el consumo también de carne y por supuesto cómo están las exportaciones a esta altura del año, un año muy complejo. Y también le vamos a preguntar a Fernando Canosa, que nos está teniendo muy amablemente, qué está pasando con el impacto, si es que lo hubiera, a partir de las nuevas resoluciones y reglamentaciones del Banco Central. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Bien, Leandro, todo bien, por suerte. Me Muchas alegro. gracias. Bueno, Bueno, ¿qué se a puede ver, decir, en principio, sobre estas nuevas disposiciones y cómo está impactando esto? yo te diría que saliendo un poco abriendo una ventana y viendo el mundo, qué es lo que está pasando, el mundo sigue demandante de carne, o sea, esto no ha cambiado, digamos. La pandemia, lo que ha ocurrido es que, pues justamente estábamos hablando con otro colega y ocurre que hay países que temporariamente salen del mercado, entran otros, cuando entran con mayor demanda que lo que demandaban antes, o sea, ¿cómo ha repercutido en general en el mercado en estos 6 meses que llevamos de pandemia? En última instancia, la demanda de carne en el mundo sigue firme. Argentina, lo que es interesantísimo, yo tengo un gráfico en el cual los últimos 4 años, mes a mes, siempre el último mes es más alto que cualquiera del mismo mes de los 3 años anteriores. Cada mes venimos batiendo récord respecto a exportaciones de lo que ha sido el año anterior. Y cuando uno ve qué es lo que está ocurriendo con el consumo interno de todas las carnes en la Argentina, seguimos ahí arriba entre 115, 118, 113, 111 kilos de carne por habitante y por año. Estamos dentro de los 4 países del mundo que mayor proteína animal consumen. Esto ha sido así en los últimos años y continúa de esa misma manera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos por un lado totalmente abastecido el mercado interno, sin graves problemas, después si querés podemos hablar cuál es el efecto de la pandemia en el mercado interno, y por otro lado tenemos un mercado externo que está ávido de carne. Entonces, digamos, esto continúa, independientemente de la pandemia, esto continúa. Ahora, ¿cómo afecta lo que vos decís, cómo afectan estas nuevas medidas que se han tomado? Yo te diría que en principio, como le ocurre a todos los mercados, tanto de exportación como de importación, generan mucho ruido, porque si vos tenés $1 para exportar en 77, 78, 79, no me acuerdo justo hoy cuánto está, pero está alrededor de El oficial 78 pesos, 79.25, sí. 79,25, gracias. 79,25, eso lo tenés que restar las retenciones Claro. para, para ver cuál es el dólar que realmente recibís vos por el producto que exportás. Si vos ese mismo producto lo vendieses en un mercado paralelo, recibirías 150 pesos por dólar, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la tentación es grande. Ahora, en última instancia, esto lo que puede permitir es aumentar el poder de compra de aquellos que puedan llegar a saltar el cerco, pero concretamente en la realidad esto no produce demasiados cambios en función de que el valor por nuestro producto en dólares sigue siendo el mismo que era ayer, pero Ujú. genera mucho ruido interno, esto no hay ninguna duda, y genera ruido por el lado de los que tienen deudas. O sea, si alguien tiene deudas en el exterior y le obligan a que una parte de esa deuda no la pague, genera desconfianza en su proveedor, con lo cual ese proveedor va a pensar 2 veces o le va a cobrar más caro porque pasa a ser un cliente poco confiable. Entonces, todo esto genera ruido y no ayuda, sin ninguna duda que esto no ayuda. Pero volviendo de todos modos, no han pasado 24 horas todavía, con lo cual deberíamos ver un poquito más para adelante qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que, digamos, independientemente de todo el batifondo que tenemos en la Argentina, que nosotros siempre tenemos mucho ruido, el mundo sigue siendo claramente demandante de carne y estructuralmente subabastecido. Eso sigue permanente. Y el mercado argentino hasta acá se ha mantenido firme. Yo diría que lo que ha caído en el consumo en los últimos 6 meses es todo lo que tiene que ver con los parrilleros y lo que tiene que ver con las menudencias. ¿Por qué? Porque al estar cerrados todos los restaurantes, no funcionan las parrillas, no vamos a comer asados, comemos pasados por ahí en las casas, pero no es lo mismo. O sea, ahí ha provocado algún cambio en los hábitos de consumo, pero mucho más que eso no ha habido. Ujú.
Totalmente. Bueno, vamos a ver entonces con respecto a esta demanda que está habiendo, evidentemente, como vos venís observando, y los analistas en general, de que el mundo está demandando permanentemente carne. Ahora, en Argentina, ¿estamos a tono con eso? Digamos, ¿estamos a la altura de las circunstancias? ¿Se está invirtiendo en generar mayor producción para poder abastecer cada día más? A ver, acá sí que tiene que ver ya la situación interna, o sea, cuando vivimos en una macro tan cambiante y tan difícil de prever el futuro, es muy difícil pensar que haya muchos que estén invirtiendo pensando en este futuro. De todos modos, los hay, porque cuando uno ve el valor que ha tomado la hacienda de cría, el valor que ha tomado el ternero desde que comenzaron todos estos problemas a hoy, claramente hay muchos que se han refugiado en el ternero o en la hacienda de cría para poder mantener el valor del dinero que tienen. O sea, si uno ve, si cualquiera ve de afuera, los bienes, digamos, los activos en carne están muy firmes. O sea que de alguna manera el mercado está viendo al sector cárnico como un refugio de valor y como un espacio que tiene de alguna manera un futuro promisorio. Entonces, de ese lugar vos ves que hay decisiones de inversión. Ahora, esto además se tiene que ver traducido en inversiones genuinas en cuanto es, necesitamos mayor cantidad de pasto, necesitamos mejorar las condiciones sanitarias, o sea, pensemos que Argentina hoy está produciendo 3.200.000 toneladas y variando fundamentalmente la oferta de pasto, que es lo que le está faltando a la Argentina, podríamos estar llegando a los 4,5 millones, 5 millones de toneladas. O sea, Argentina tiene, como los otros países del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, tiene muchas posibilidades potenciales de poder crecer. Creo que, por otro lado, nos encontramos en un país que necesita divisas, no hay ninguna duda que estamos necesitando dólares, porque si no, no podemos vivir cerrando y poniendo cepo todos los días. Bueno, hemos demostrado en los últimos 4 años, de 2015 o 5 años, del 2015 al 2020, que el sector que más rápidamente y con un mayor ritmo de crecimiento respondió fue el sector de las carnes. ¿Por qué? Porque venía de un nivel muy bajo de exportación, estábamos en el 2015 estábamos en 200.000 toneladas, hoy estamos en 850 y podemos llegar al millón de toneladas este año, o sea, en 5 años prácticamente estamos multiplicando por 5 el nivel de exportaciones y podemos seguir creciendo. Entonces, me parece que esta es una buena noticia para todos los argentinos porque rápidamente nos hemos transformado en uno de esos sectores que puede aportar divisas, que puede aportar mano de obra, porque también es mano de obra intensiva. Pensemos que si las cadenas agroindustriales son responsables de más de un tercio de la demanda de mano de obra, de ese tercio, prácticamente un tercio corresponde al sector de ganados y carnes. Dentro de las cadenas agroindustriales, el sector de ganados y carnes es el más importante en mano de obra cuando sumamos de mano de obra directa e indirecta. ¿Por qué está dado esto? Porque más allá de la gente que está trabajando en el campo, que donde hay un animal no puede dejar de haber una persona cuidándola, tenemos toda la industria de procesamiento, toda la industria frigorífica que es mano de obra intensiva. Entonces todo esto hace que seamos un factor de generación de mano de obra importante. Hace un rato o al principio te decía que podíamos llegar a producir 4 millones, 5 millones de toneladas. Bueno, esto significan 250, 300.000 puestos de trabajo más. Entonces, desde este lugar me parece importante resaltar que podemos generar divisas, podemos generar mano de obra, o sea que somos, como decimos con otros colegas, somos la vaca viva. En la medida en que no volvamos a generar políticas públicas como la del 2006, 2007, este es uno de los sectores llamados a ser protagonista en el presente y el futuro de la Argentina. Sí, y también hay una gran expectativa, aunque también, debo decir, bastante inquietud e incerteza de lo que pueda llegar a pasar en otros productos. Por ejemplo, lo que está demandando China, y también te quería preguntar sobre este aspecto en cuanto a la producción de cerdo, ¿no? Porque esto, sé que en algunos lugares, por ejemplo, de las islas, ya empezaron a observar alguna posibilidad de instalar en el delta, por ejemplo, este tipo de criaderos. ¿Cómo está, cómo avanza esta negociación?
Yo creo que acá, y perdóname si la palabra es un poco dura, pero hay mucha gente que opina desde la ignorancia. Creo que para la Argentina, si hay algo que sea positivo para Argentina, es que no salgan de nuestros puertos un grano de maíz y un grano de soja, sino que todo el maíz y la soja lo podamos transformar en carne. Brasil y Estados Unidos están por arriba del 70% de procesamiento de sus granos. Nosotros estamos escasamente en un 30%. Entonces, es bueno que en vez de vender grano y que otros produzcan carne, que esto es el valor agregado más simple que tenemos, transformar nuestros granos en carne, que se lo coma China, se lo coma Vietnam, se lo coma Europa, se lo coma el África. A mí no me importa quién lo come, quién lo come. Lo que importa es que nosotros podamos transformarlo. Y esto no tiene por qué generar un problema ambiental. Me parece que también acá hay un alto grado de desconocimiento. Hoy en día con el tema este de la economía circular, donde vos todo lo que haces lo transformás. O sea, yo te pongo el caso, tuve la suerte de conocer un criadero de cerdos modelo en el norte de Córdoba, allá las Chilcas, en la zona de Totoral, otros en la zona de provincia de Buenos Aires, en Villegas. Hoy en día vos vas a una granja productora de cerdos y aparte de procesar maíz y de procesar la soja se transforma en proteína, toda la bosta, digamos, todos los excrementos de esos animales se transforman en gas. Entonces hay, digamos, un proceso virtuoso de que no se desperdicia nada, sino que todo se transforma. Obviamente que como todas las cosas en la vida, las puedes hacer bien o las puedes hacer mal. Claro, si vos lo haces mal, vas a contaminar el ambiente. O sea, si todos esos excrementos yo los mando a la napa, generó una contaminación. Si yo todos esos excrementos los transformo en una planta de biogás, estoy generando gas o estoy generando electricidad. O sea, me parece que digamos, transformar a la producción de carne intensiva de cerdos o de pollos o de lo que fuese en una maldad es no conocer, digamos, todas las bondades que tiene esto, ¿no? Y claramente esto es generar trabajo para la Argentina y transformar un producto, digamos, como el maíz, transformarlo en carne. Creo que me parece que tenemos que hacer docencia, y es muy buena la pregunta tuya, Leandro, porque creo que los periodistas y periodistas bien intencionados y formados como ustedes pueden ayudar a que el público que está del otro lado escuchando vea que esto no es una maldad en sí misma, sino que, como todo, tiene cosas malas o buenas. Si yo agarro un auto y agarro una manifestación y me dedico a matar gente, van a decir que el auto es malo, hay que sacar el auto. Bueno, si vos sabés manejar, no vas a llevar a la gente por delante. Estoy poniendo una cosa muy burda como para que se entienda, ¿no? Esto como el tema de los fitosanitarios, o, digamos, si vos te tomás un puré de aspirina... Las buenas prácticas, digamos. Exactamente, esa es la palabra, las buenas prácticas, exactamente. Creo que eso, no hay nada malo ni bueno en sí mismo, todo depende para qué y por qué. Los remedios, sin ir más lejos, si no tomemos ningún remedio, nos morimos pasado mañana. Si vos te tomás una tortilla de aspirina, tenés un agujero, tenés una úlcera, bueno. Está muy bien el ejemplo. Fernando, bueno, ya hablamos de exportaciones, de cómo está la situación, la atracción desde China y demás. ¿Qué está pasando en cuanto al mercado interno? Y bueno, hablábamos también sobre los precios y sobre estas decisiones del Banco Central. ¿Cómo está el precio de la carne? ¿Está cara la carne en este momento? ¿Se puede esperar un aumento, una inflación en los próximos meses? A ver, estamos en una situación económica muy compleja, donde ha habido un alto grado de emisión por todas las condiciones de la pandemia. Habrá que ver cómo se maneja la economía de acá para adelante, pero los que entienden de esto, que no es mi caso, yo no soy economista, te hablan de que se avecinan altos niveles de inflación. Si se avecinan altos niveles de inflación, cuando la carne se transforma en un producto barato, la gente va a demandar más carne y la carne va a subir su precio. Hoy la carne está en un precio accesible. La prueba está que con todos los problemas de ingresos que hay, la carne sigue teniendo una demanda muy firme. Ahora, ¿qué va a pasar de acá a 2, 3, 4 meses? Y es muy difícil prever en un país tan cambiante, pero hoy la carne está en un precio accesible, se vende sin ningún tipo de inconveniente. Seguramente que si hay inflación, la carne va a subir, como pasa con todos los productos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué les dirías entonces para ir cerrando a los productores de acá en más, digamos, teniendo en cuenta estos temas, ¿no?, de los cuales estuvimos hablando? A ver, yo diría dos cosas, Leandro. Para los productores,
que apuesten a la carne y pónganle fichas, digamos, si estamos hablando en un casino, pónganle unas cuantas fichas a la carne, porque este es un producto que hoy concretamente el mundo demanda y que hay pocos países como la Argentina que pueda aumentar su producción, y es un negocio sustentable para la Argentina. No hemos hablado del tema carbono, pero la producción ganadera argentina es carbono positiva, con lo cual también somos amigables con el ambiente. Y al consumidor le diría, quédese tranquilo que Argentina tiene la suficiente carne como para poder seguir abasteciéndolo a valores competitivos y seguir siendo uno de los 4 países del mundo que más carne consumimos. Impecable. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vos, Leandro. Hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Chao.